Muy bien, una vez que han abierto este modelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aprender a navegar en él, ¿sí? Aprender los principios básicos de navegación antes de generar uno o dos modelos, ¿sí? Uno o dos elementos dentro del modelo, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que Revit es una herramienta muy interesante para el desarrollo de proyectos. Lo que ustedes tienen aquí adelante es un proyecto BIM, ¿sí? Estos proyectos se guardan con la extensión RVT, ¿sí? Como ven allí, ¿sí? Entonces, en este modelo yo tengo una interfaz. El trabajo en cualquier software, incluido Revit, es entender cómo funciona la interfaz, ¿cierto? Aquí lo que yo tengo en verde es el área de trabajo, ¿sí? Esta área de trabajo, ¿sí? Me va a mostrar la vista activa, aunque también puede mostrar más de una vista al mismo tiempo. A la derecha yo tengo el navegador de proyectos y a la izquierda yo tengo la paleta de propiedades, ¿sí? Entonces, todas estas son muy importantes. En los videos ustedes van a ver diferentes referencias a todo lo que ustedes están viendo. Así que, pues recuerden los nombres que estamos dándoles, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle en la X aquí a estos dos elementos, ¿sí? Si ustedes lo cierran a uno y a otro, lo que va a suceder es que el área de trabajo se va a maximizar. Lamentablemente yo no puedo modelar o no puedo tampoco navegar si no tengo las dos barras, así que las necesito. Revit tiene una estructura de cintas, como todos los softwares modernos, ¿sí? Dentro de estas cintas, que tengo muchas, donde tengo muchísimos botones o funciones, yo tengo una que se llama Vista. Si ustedes le hacen un clic, los botones van a cambiar. El último de los botones se llama Interfaz de usuario, que me va a mostrar las diferentes partes que yo puedo tener en el interfaz de Revit. Hay algunas que están activas, ¿sí? Como por ejemplo la barra de navegación, el cubo, la barra de estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en este caso yo quiero recuperar dos, el navegador de proyectos y el navegador de proyectos y la paleta de propiedades, ¿sí? Ahí. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es darle un check y un check para recuperarlos, ¿sí? Ahora recupero uno y ahora recupero el otro. ¿Listo? Ahora, hay que fijarse de que estas son barras fijas, pero que pueden ser variables en la extensión, simplemente llegando a la línea, ¿sí? Así que ustedes deben de acomodar el interfaz como ustedes requieran. Cuando ustedes recién han instalado Revit, seguramente esta barra les ha aparecido aquí debajo, tal y cual la tengo en este momento. Entonces lo que ustedes pueden hacer es desplazar y fijar las barras a la derecha o a la izquierda, mediante el uso del mouse así, ¿no? En la barra de títulos, arrastrándolo hacia la derecha a la izquierda. Por ejemplo, yo quiero regresar el navegador de proyectos a la derecha. Entonces, mantengo el clic presionado, se va a desvincular de donde esté y simplemente, por ejemplo, lo puedo soltar. Pero no conviene tenerlo suelto porque se va a perder. Así que lo mejor es que lo tengan fijo hacia la derecha o hacia la izquierda. Se van a fijar porque no hay líneas ni bordes a estos lados, ¿sí? Entonces, para lograrlo, yo tengo que dirigir todo esto a esta porción en azul. Para lograrlo, voy a utilizar nuevamente el arrastre, ¿no? Y voy a llevar esto hasta este punto, específicamente este punto, la zona media de la parte derecha, y van a ver cómo va a aparecer un rectángulo azul. Si yo lo extiendo, ¿no? Van a ver cómo este rectángulo azul aparece que me dice, lo voy a fijar aquí. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si estoy de acuerdo, suelto el mouse, ¿sí? Esto depende mucho de la interfaz de su propio monitor. Si tienen una laptop, seguro el monitor es más pequeño. Yo tengo un monitor de 24 pulgadas en resolución 1920 por 1080 que se ve espectacular. Es la resolución estándar o la resolución perfecta para ver proyectos BIM, ¿sí? Y pues se las recomiendo ampliamente, ¿sí? Así que lo que sucede es que yo ya tengo aquí estas barras. Vamos a entender ahora cómo funciona la barra del navegador de proyectos, ¿sí? Miren, aquí ustedes van a tener una primera función que se llama vistas, pero va a estar controlado por un pequeño cuadrado con el cual ustedes pueden abrir o mostrar más vistas, ¿cierto? Entonces, allí hay diferentes tipos de vistas, como los planos de planta, alzados, renders, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece si nos vamos a una sección? A estas secciones que dicen Building Section, y aquí donde dice Building Section le hago un doble clic. Entonces el área de trabajo va a cambiar. Mi vista anterior está aquí. Fíjese, ahí está mi vista anterior, ¿sí? Pero la vista inicial, que era un plano, está por aquí. Entonces,
Cuantas vistas yo tenga abiertas, se van a ver aquí como pequeñas ventanas, ¿cierto? Yo puedo regresar a la vista 3D haciéndole doble clic aquí, ¿no? O puedo irme hacia las tablas o planos. Por ejemplo, aquí tengo un plano que dice Site Plan, ¿no? Y tengo otra vista de mi proyecto. Entonces, de eso se trata todo esto, ¿sí? Se trata de que nosotros podamos navegar de vista en vista, ¿sí? Porque en las diferentes vistas vamos a desarrollar diferentes elementos como las grillas, como los niveles, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tal si yo me voy al plano de planta del nivel 1? Si yo le hago un doble clic, allí ustedes van a notar que tengo la planta de este proyecto. También en el nivel 2 yo voy a poder ver esta planta y en la sección yo puedo ver lo que yo necesite, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, un detalle. Para aprender a navegar de vista en vista, vámonos a la vista en 3D. En esta vista en 3D, ustedes van a utilizar diferentes movimientos o traslados, que es importantísimo para poder movernos en este proyecto. El primero es esta ruedita del mouse, que ven cómo se tilda en amarillo, ¿sí? Si yo me acerco o me alejo, pues hago algo llamado zoom, ¿cierto? También esa ruedita es un botón. Si la mantienen presionada, fíjense, voy a poder arrastrar el proyecto, tal y cual lo estoy haciendo. Con la tecla Shift más la ruedita, al mismo tiempo presionadas y moviendo el mouse, puedo realizar este movimiento llamado órbita. Con los tres, con la combinación de los tres, ustedes deberían de ser capaces de acercarse muchísimo y, por ejemplo, acercarse hasta esta botella que tengo aquí. Si ustedes tienen las líneas gruesas, es porque están con este botón de aquí arriba. Fíjense, ¿no? Aquí hay un pequeño botón muy importante que se llama líneas finas, que lo que hace es ver pues las líneas muy finas. A veces me gusta trabajar todo el proyecto así y solamente activarlas cuando yo necesite hacer planos, ¿no? Entonces, por favor, practiquen acercarse y alejarse de diferentes elementos y ver los diferentes elementos que tiene Revit en este caso, ¿sí? Esa práctica les va a ser de mucha utilidad porque si no, van a sufrir mucho al acercarse o alejarse de los diferentes elementos, ¿no? Así que es muy necesario, ¿sí? Recuerden, 3 movimientos: zoom, arrastre y órbita. Practíquenlos, por favor. Ahora lo que vamos a hacer es plantear un poquito de lo que es la visualización de los elementos, ¿sí? Para visualizar los elementos, yo tengo aquí una barra, que es precisamente la barra de visualización. Ah, no se nota por mis anotaciones. A ver, por favor, los voy a borrar por un momento. Ahí está. Aquí tengo una barra de visualización. Esta barra me va a permitir mostrar los diferentes elementos que yo tengo en Revit de una manera distinta. Por ejemplo, la escala, que es la relación entre el papel y el proyecto, ¿sí? Pero vayámonos al tercer elemento. Aquí ustedes van a tener algo llamado los estilos visuales. Los principales son estos tres. La estructura alámbrica. ¿Qué tal si le hacemos un clic? Cuando hacemos un clic en estructura alámbrica, el proyecto cambia de forma de presentarse, ¿sí? Donde yo solamente tengo las aristas de los diferentes elementos del proyecto. Si me voy a línea oculta, es la vista tradicional que teníamos para los dibujos, ¿sí? Y lo que es sombreado, también tenemos la visión colores coherentes, ¿no? Y una visualización interesante que se llama realista. Cada una de estas tiene diferentes funciones. Por ejemplo, en realista, que está cargando, voy a poder ver las texturas de los elementos y van a fijarse cómo los árboles y las personas que aquí aparecen como troquelados, ¿no? Se van a convertir en pequeños renders, igual que las texturas que están cargadas. Esta es la que más demanda recursos, ¿no? Y de repente es importante activarla cuando estamos haciendo diseño de interiores o la representación de los materiales, pero va a ser más pesado. Así que les recomiendo que trabajen o en línea oculta o en sombreado. Yo ya me he acostumbrado, depende mucho de que ustedes se acostumbren. ¿Listo? Obviamente, si tienen una computadora muy potente, pueden trabajarlo todo el tiempo, pero creo que no todos tenemos esa posibilidad, ¿no? Entonces, miren, ahora yo quiero, aparte de esto, recordarles que Revit tiene una serie de atajos. Es más, les vamos a poner un PDF con todos los atajos que tiene Revit, ¿sí? Estructura alámbrica se puede utilizar con el atajo WF. ¿Qué significa? Wireframe o vista alámbrica, ¿sí? Y lo que es línea oculta se puede hacer con el atajo HL, que significa Hidden Line, ¿no? O línea oculta. Y el último, que es sombreado, se puede realizar con el atajo SD, de Shadowet, algo así, ¿sí? Entonces, les recomiendo que se vayan acordando algunos de los atajos, porque son muy importantes para acelerar nuestro trabajo,
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo le digo WF sin enter adelante, sin enter después? HL y SD, ¿sí? De esta manera yo puedo ir generando diferentes estilos de visualización. Pero ¿qué tal si yo quiero ir apagando los elementos? Para apagar o prender los elementos yo necesito una nueva función. Una función que se abre con el botón VV, ¿sí? V chica, V chica. Con VV ustedes van a encontrar la evolución de la tabla de las layers que teníamos en AutoCAD, si lo han utilizado alguna vez. Pero aquí lo que vamos a tener son las categorías. Es decir, los diferentes elementos que tiene Revit, como muros, como puertas, como columnas, como cualquier cosa, van a estar asociadas en grupos. Estos grupos tienen un nombre. Su nombre es categorías, ¿no? Entonces, las categorías pueden ser muchísimas, fíjense. Pero aquí hay una que se llama topografía. Si no pueden verla, es porque realmente ustedes todavía están filtrando las vistas o los elementos que están viendo. Por ejemplo, si yo solamente veo elementos mecánicos, no voy a tener topografía. La topografía está dentro del grupo o dentro del filtro de las categorías de arquitectura. Allí sí van a poder ver la topografía. Al igual que una layer, en vez de un foquito, nosotros tenemos un check. Si le quito el check y le digo aplicar, fíjense, en mi proyecto la topografía ha desaparecido. Si le vuelvo a hacer check y le digo aplicar, va a volver a aparecer. ¿Qué tal si yo desaparezco todos los muros de mi proyecto y le digo aceptar? En mi proyecto me voy a acercar y todos los muros han desaparecido, ¿sí? Y también puedo hacer algo muy interesante. ¿Qué tal si selecciono todas, le quito el check, le digo ninguna y solamente veo los muros? Estoy apagando todo y solo me quedo con la capa o categoría, olvídense de la palabra capa, de la categoría muros. Y allí puedo yo tener todos los muros que tiene mi proyecto. De igual manera, con VV, ¿no? Apago los muros y, por ejemplo, ¿qué tal si yo le digo solo quiero ver los aparatos sanitarios, ¿no? Que tenga mi proyecto? ¿Sí? Entonces ustedes deberían de ser capaces de controlar qué quiero ver y qué no quiero ver, ¿sí? Si quiero ver todo nuevamente, le digo todas, le hago check, ¿no? A todas y le doy a aceptar y voy a ver nuevamente todas las categorías del proyecto, ¿sí? Hasta allí, por favor, practiquen, ¿sí? Lo único que quiero es que pausen este video las veces que sea necesario para que aprendan a modelar todo esto. ¿Listo? Tienen un video de 12 minutos que seguramente, si recién están empezando, les va a tomar media hora o una hora ir trabajando, pero lo vale, ¿sí? Porque en el siguiente video vamos a generar un par de muros, ¿sí? Así que sería interesante de que ustedes lo puedan hacer también con la versión de Revit instalada que tienen. ¿Listo? Muchas gracias y hasta el siguiente video.